Había un actor que, pero ese man sí era un desastre y terminó por allá preso por grabar con menores de edad. ¿Cómo es la exigencia en una industria para mantenerse vigente? Te voy a decir, o sea, nunca he dicho nada de esto porque casi no hablo de estas cosas en ningún lugar. Amigos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast que aún no tiene nombre, la verdad. Dije como si tengo la oportunidad de sentarme a hablar con alguien que me genere mucha curiosidad, que lo admire o que tenga cosas por aprender, que yo siento que es el caso. Quiero aprovechar la oportunidad. Entonces hoy estamos con Amaranta Hank, Alejandro Maña. Bienvenida. Gracias. Primer capítulo, qué chiva, Primer qué honor capítulo. que me haces, oye. Sí, Qué chicheñola. bacano, mil gracias. Esperemos dar la talla y que al final del capítulo le encontremos un nombre. Ojalá, No. ojalá, sí. Sí. Mira que cuando a mí me generó como la curiosidad como de preguntarte ciertas cosas cuando estábamos escribiendo el sketch con Rogelio, porque para eso hicimos como toda la investigación. Ajá. Entonces a nosotros nos impresionaba que había demasiadas cosas de ti. O sea, como mirábamos como lo que habías hecho y era como Alejandro Maña hizo periodismo de frontera y luego y luego fue a la luna, que los dos decíamos como, uy, qué bueno, resto había hecho de todo, de todo, de todo. Hoy como que me puse a mirar más para la entrevista. Estuve viendo como la familia de la que tú vienes. La verdad yo pensaba como que tú venías de una familia como con dinero, buenos recursos, porque eres como muy bien versada. O sea, yo pensaba como que, ¿sí me entiendes? Qué prejuicioso, sí. Sí, pero no, yo pensaba eso. En medio de mi clasismo, Ok, acabo de ok. caer en cuenta que es clasista, Re pero clasista lo que acabas de sí, decir, sí. pero me daba esa impresión, te lo juro que me daba esa impresión. Luego me pongo a ver y como que todo el periodismo de frontera, yo pensaba que tú lo hacías como un estudiante de universidad de Sergio Arboleda, como que va y mira, está pasando, dale, listo, gracias, me subo a mi camioneta otra vez. Yo pensaba que era de esa manera. Ajá. Luego me di cuenta que no, o sea, que era como algo muy denso que tú literalmente veías como afuera de tu casa. Em, pero entonces, lo que me impresiona a mí es como todo el recorrido que tuviste. Y yo te quería preguntar si desde pequeña como que a ti te inculcaron eso o tú sientes que ya tenías desde un inicio como esa capacidad como de enfrentar adversidades, porque siento que todo lo que tú hiciste desde el periodismo que luego te sacó de la universidad a lo de ser actriz por, como que tú siempre has tenido una capacidad de decir, lo voy a hacer y ya. Ujú. ¿Eso tú sientes que a ti se te inculcó o es algo que tú tuviste desde el inicio? Yo creo que siempre fui una niña muy curiosa, que Ok. quería hacer muchas cosas y que era muy pilosa cuando estaba pequeñita. Entonces yo vivía becada, me enviaban a los Ok. concursos de matemáticas, de comprensión lectora, de ortografía. Ok. Cuando alguna del colegio tenía que hablar en público, me mandaban a mí. Hmm. Teníamos una modalidad de ecoturismo dentro del colegio Ok. y me ponían a hablar a mí de ecoturismo. Ok. Era como que siempre estaba metida en muchas cosas y era una niña muy pila. Ok. Y quería hacer muchas vainas, dibujaba, pintaba, Ujú. me gustaba bailar, Hmm. le pedía mucho a mi mamá que me enviara clases de gimnasia porque me gustaba el deporte también, jugaba Ok. voleibol. Bueno, no era tan buena jugando voleibol. Yo creo que nunca fui absolutamente buena en todo, pero era buena en muchas cosas. O sea, nunca Sí. fui la mejor en algo, pero igual era muy buena en varias cosas. Sí, como que te gustaba hacer de todo y todos tratabas de Sí. hacerlo muy bien. Sí, y entonces me destacaba. Yo estudié prácticamente todo el colegio becada Ok. hasta grado 10º por ser muy buena alumna, por ser siempre como ocupando el primer puesto. Cuando ya me iba a graduar, yo estaba perdiendo todo, o sea, literalmente hasta religión estaba perdiendo, Ok. porque yo me había puesto a trabajar en una discoteca cuando tenía 16 años. Sí, sí, eso. Entonces yo iba a clase 3 días por semana, por ejemplo, o Hmm. llegaba trasnochada a la clase re mal. Entonces iba perdiendo todo, me sacaron del colegio porque ya lo iba a perder, o sea, ya iba con el año perdido y me llevaron a otro colegio donde también estaba perdiendo todo y me dijeron, mira, si te van bien en las pruebas estas cifras, te pasamos. Ok. Y marica, le subió el promedio al colegio. Ok. Entonces me logré graduar porque estaba re mal con eso. Entonces me iba bien en las cosas. Entré a la universidad también con un buen puntaje, era buena alumna, al igual al final me echaron prácticamente de la universidad. O sea, no me echaron literalmente, pero sí me sabotearon mucho. Incluso los profesores decían como que hay que aburrirla a ella para que se salga, Hmm. porque yo ya trabajaba, yo ya escribía en medios Hmm. nacionales e internacionales. Yo tenía trabajos que no tenían ni mis profesores Sí. en ese momento. Entonces, algunos profesores me tenían rabia.
Mm, Y a mí, por ir a trabajar, me descontaban dinero del trabajo, perdón, por ir a estudiar, me descontaban dinero del trabajo. ok, Yo trabajaba coordinando la Feria Libre de Cúcuta. ok. Y si yo iba a clase, me descontaban por esas horas de clase. Y yo Mm. llegaba y me encontraba con unas porquerías de clases en unas ocasiones. Había un profesor que yo le dije, yo me paré y le dije, profe, ¿cuándo va a acabar el stand-up comedy? ¿Cuándo va a empezar a dictar clase de verdad? No, pero también te lo buscabas también. Y luego cuando llegué a la próxima clase, Mm. se salieron todos del salón apenas entré. Y dijeron, no, no vamos a ver clase con ella. Porque era Wow. inmamable. Entonces, y Sí. yo le decía al decano, yo le decía, mira, aprendo más borracha con los poetas de la biblioteca en la tienda de la esquina Mm, que viniendo a esta clase es que de narrativa universal donde el profesor lleva 3 clases contando chistes. O sea, ¿a qué hora vamos a aprender? mm, Porque yo era muy curiosa, yo quería aprender sí. muchas vainas y quería que me enseñaran y me encantaba estar en clase y quería ser como un cerebrito. Ok, pero entonces tú sientes que eso es algo como natural que Sí, siempre has tenido. sí. Es que yo lo pregunto, es porque yo siento que durante una muy buena parte de mi vida como que yo no fui tan aplicado en muchas cosas, también porque o me sentía muy deprimido, no me sentía tan motivado Ujú. por algo, y siento que durante los últimos años sí he sido como mucho más activo en hacer cosas que me generen un bien, no sé bien cómo explicarlo. Porque yo siento que el día que uno tiene y la energía, uno puede enfocarlo para bien o para mal. Es decir, cada día que yo me levanto, yo digo, hoy es otra oportunidad para romperla. Pero siento que antes no tenía esa mentalidad, ahorita sí la tengo. Siento que es algo con lo que no nací, sino como que fui desarrollando porque dije, yo quiero esto para mi vida. Entonces por eso me generaba como también la curiosidad. Eso y también preguntarte, cuando tú tienes todo este tema de la demanda con el periodista, yo veía que tú te sentías como muy deprimida y que empiezas a hacer como parte del activismo también para, como para no quedarte ahí. Si mal no recuerdo, era como más o menos de ese estilo. También te quería preguntar, ¿tú cómo manejas los bajos estados de ánimo para con el trabajo? A ver, yo creo que el bajo estado de ánimo fue ese. Ok, O sea, yo estaba en un momento en el que me estaba yendo muy bien económicamente y en mi carrera por y de contenido. sí, Había dejado ya el porno en las productoras, pero estaba en furor OnlyFans. ok. Había una página que se llamaba Fancentro, que era como el furor también en Estados Unidos. Ujú. Y yo era de las que más ganaba en Latinoamérica. Era la segunda mujer que más facturaba en Latinoamérica en estas plataformas. Wow. Pero un día unas compañeras feministas, periodistas, sacaron una parodia de un periodista abusador. Sí, Entonces sí. yo les escribí a ellas y yo, marica, este man del que están hablando es este tipo que yo conozco. Y sí, tenemos un montón de casos del man. Y yo le dije, marica, el man me hizo a mí también algo. Y llego y pongo yo un tuit y dice que tenemos que hablar del cronista. Marica, se me llenó ese correo de mensajes de mujeres, de Mm, profesoras, de un montón de gente contándome las historias. Y entre estas amigas periodistas y yo, cogimos 34 casos del mismo personaje. Entonces decidimos hacer la denuncia mm, ante fiscalía y mira, fue un proceso de mierda. O sea, sí. fueron 4 años en los que yo renuncié como a mi cuerpo, me subí mucho de peso por la ansiedad que me daban muchos ataques de pánico. Mm, Cada vez que teníamos audiencias era como una semana en la que yo quedaba vuelta a mierda, o sea, una sí. semana en la que yo quedaba inservible, solo comía, 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 comía y no hacía nada más. E imagínate, o sea, furor en OnlyFans y en las plataformas, rechazando mi sexualidad, sin ganas como de tocarme y nada de eso. Mm, Entonces fue muy desgastante, pero en ese momento también muchas mujeres se acercaban como a decirme, mira, Maranta, yo te creo, ta, 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 yo creo en ti, pero te creo porque a mí me pasó algo similar. Entonces, claro, yo empecé como a llenarme la cabeza de todos esos casos que ellas me iban contando y a buscar hacer lo posible para ayudarles. mm, Entonces, empecé a financiar procesos con abogados, con psicólogas sobre todo, como para intentar ayudar un poquito a los casos de ellas. mm, Y todo eso me fue a mí destruyendo porque yo no tenía ninguna preparación de esa vaina. O sea, yo estaba escuchando casos de abuso y de violaciones y cosas sin tener ni puta idea qué hacer con esa información en mi vida. Entonces yo lo que hice fue como absorber todo eso mm, y caer en un bucle de 4 años de mierda que acabaron más o menos el año pasado como a mediados de 2024, donde ya yo dije, bueno, ya yo no me puedo quedar llorando con esto más. Lo que este tipo me hizo, me lo hizo durante una noche, pero ahora este proceso me está poniendo en 4 años asquerosos. Entonces voy a parar con esto, volví como a mi vida, a vivir mis vainas,
a querer verme bonita, a querer sentirme bien, a dejar de odiar a los hombres. Lo estaba odiando mucho. Eso fue un proceso, marica. ¿Sí? Claro, uno cuando es feminista y lleva tantos casos de abusos, ¿tú crees que es difícil odiar a los hombres? Es re fácil, es re fácil. El reto es volver a quererlos. Ese es el reto. A mí me costaba salir con manes. A mí, mira, me escriben en redes, claro, se lo pasa culeando, qué perra. Marica, yo ni culeaba. O sea, ahorita porque tengo pareja, pero yo ni culeo. O sea, me pasaban meses y meses y meses sin nada, porque yo no quería que los hombres me tocaran, yo no quería que un hombre llegara a mi casa. Si yo iba de pronto a la casa de algún tipo con el que quería salir, yo sentía como que tenían cámaras escondidas y me iban a grabar, o que si me ofrecía algo de tomar me lo iba a echar algo. O sea, yo estaba en un pánico asqueroso que me costó mucho tiempo ¿Y reponerme. cómo hiciste para salir de esa mentalidad? Porque yo entiendo que como que tú viendo algo mucho es imposible no predisponerse. O sea, yo por eso hago comedia. Yo veo a la gente en los hospitales y yo digo, uy, yo me Sí, cargaría demasiado con eso. Yo no puedo ver a todo el tiempo gente enferma. Yo no sí. quiero. Marica, te voy a decir, o sea, nunca he dicho nada de esto porque casi no hablo de estas cosas en ningún lugar. Sí. Y no lo logró ni la medicación ni lo logró la terapia. ¿Sabes qué lo logró? ¿Qué? La religión y volver a la espiritualidad. Ok. Volver a creer en Dios, volver a creer en la Virgen, que me gustaba tanto la figura de la Virgen. Pero yo me había alejado de eso desde hacía muchos años. Yo dije, no, yo soy atea, yo no creo en nada, soy budista, luego hacía yoga. Dentro de todas las cosas que hice, estudié para ser profesora de yoga, Sí. nunca lo terminé. Entonces, esa espiritualidad fue la que me ayudó otra vez como a recobrar y a perdonar, marica, ¿sabes? O sea, la fiscalía no te da justicia de nada, no pasa nada. Pero a uno le toca perdonar a la gente porque si uno vive con ese odio en la cabeza, el que se hace daño es uno toda la vida. ¿Y cómo manejabas, digamos, el tema de la espiritualidad? Porque es que yo siento que ahora hay muchas personas que volvieron a la espiritualidad, tal vez porque la misma religión los sacó de eso porque hacen alguna especie de trabajo sexual o algo, qué sé yo, tatuajes, lo que sea, y como que mucha gente se salió y ahora hay muchas personas que están volviendo porque siento yo que también he escuchado muchos pastores, tal vez no es de la Iglesia Católica, igual se está como flexibilizando, pero ahora hay muchas personas que tienen una versión de la religión o de la espiritualidad donde tienen esas dos cosas como unidas y digamos que pueden estar las dos al tiempo, como tú lo manejaste, volver a creer en Dios, porque a veces la religión tiene ciertas cosas como muy Pailas. cerradas en cuanto a la sexualidad. No, mira, yo primero fue porque yo tenía una finquita en norte de Santander, en un municipio que se llama Salazar de las Palmas, y ahí se venera la Virgen de Belén. Y Sí. entonces mi mamá siempre me contaba historias de que básicamente yo había nacido gracias a la Virgen, porque yo había nacido es que sin signos vitales durante varios segundos. Entonces que ella orándole a la Virgen fue que logró que yo viviera. Entonces eso me lo contó siempre desde chiquitica, ¿no? Entonces yo que era como, ay, sí, yo nace que la Virgen me hizo milagros, ta, ta, ta. Entonces volver a vivir allá en ese lugar me hizo como conectar otra vez con lo de la Virgen. Yo decía, pero si a mí me gustaba orarle a la Virgen y creer en la Virgen, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, porque yo misma me estoy limitando a hacerlo. Entonces por ahí empecé. Y luego, cerca de la casa en la que vivo, vi una iglesia y yo dije, quiero ir a esa iglesia. Mira, llego a la misa y era un par de curas por allá, creo que son como alemanes, no sé dónde son, Sí. y estaban celebrando es que la fiesta patronal leyendo a Dostoyevsky. Yo en una iglesia leyendo a Dostoyevsky. Y entonces me queda el sermón y un sermón súper político, hablando de que Israel, que no era ningún pueblo de Dios y que estaba matando gente y que no sé qué. Yo, puta, esto es re político, de aquí soy. Entonces a Sí. veces voy a misas de pronto en otros lugares y yo digo como, ay, qué poco estupideces dicen. El otro día en diciembre entré a una iglesia y decían como la mujer otra vez tiene que buscar la obediencia y la sumisión y yo dije, a ver, nada que ver. Sí. Pero esa iglesia que queda cerca de mi casa, me encanta lo que dicen estos manes y me encanta que están tan centrados como en lo político, en la realidad social. Y yo digo, me encanta eso. Y eso es, por ejemplo, la gente que lo acerca otra vez a uno a la iglesia. Sí. Entonces nunca los he escuchado hablar de nada que tenga que ver con la sexualidad. Ok. Y me tiene sin cuidado porque, o sea, directamente mi relación sería con Dios, con Jesús, Sí. con la Virgen, ¿sabes? Y lo que diga un cura, pues me vale. O sea, yo simplemente voy y estoy las veces que quiero estar y que siento que necesito estar ahí. El resto de mi espiritualidad lo vivo en mi casa, Ok. en mi cotidianidad, todos Sí, los días. sí, a mí eso fue también lo que me alejó de la religión, que yo, o sea, es que yo leía como varias cosas en la Biblia y yo Ajá. decía,
si una cosa es cierta, si tomo una cosa como cierta, tengo que tomar el resto como cierto también. Sí, pero yo digo, no, no hay necesidad, no. O sí, no, porque es que ¿O yo decía no? como, listo, sí ama al prójimo, pero luego decía como apedrea a las adúlteras, que yo era como... No, yo me puse a leer la Biblia y Sí. la Biblia es tremenda. Y había una parte como del Antiguo Testamento que Mm, decía como que los hombres eran una mierda de personas, o sea, como que el hombre estaba nacido para ser malo. ok. Y yo decía como, oh, tremendo. Pero Mm, ¿qué tanto puede creer uno en la Biblia también, no? O sea, la Biblia yo creo que tiene parte de ser sagrada, pero ¿qué tanto se puede creer en un libro construido por más gente que de pronto puede tener mucha censura, ¿no? Porque se habla de muchos evangelios como apócrifos, creo que le llaman, que sí. son los que no son incluidos ahí. Entonces me parece o sea, creer al 100% sobre algo escrito por hombres, pues no, ¿no? Sí. Al igual también tiene que ver mucho con la historia y los mismos historiadores dicen que la historia depende de quién la cuente, ¿no? Porque ha pasado por muchas bocas, por muchas voces, por muchas miradas, por muchas orientaciones políticas, entonces tiene variaciones y no puede ser Mm. completamente cierto todo al final. Yo también lo pensaba de esa manera, pero siento que igual me aleja mucho. Igual también creo que cada vez es mucho más común lo que yo te digo, que la gente se esté acercando otra vez a eso, pero ya desde una perspectiva. Igual ya si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes si creen en Dios, No, la mayoría te va a decir que no. que La no. mayoría te va a decir que no cree y que no sé qué. Pero también, por ejemplo, tengo amigas, conozco chicas ¿Tú cuántos webcamers. años tienes? Yo tengo 26. Es que yo tengo 33. ¿Será que cuando tengas 33 vas a volver a Yo creer? creo. Yo creo Es que que me he dado sí, cuenta que la yo gente, creo que sí. la gente pasa por un montón de cosas y luego Sí, otra vez como, no, pero ¿saben qué? Sí creo, me ayuda el resto, sí creo. sí, sí, Ya lo he visto varias sí. veces. Claro, y ahí empiezas a hacer filtros de la gente con la que te ves Hmm, y empiezas a cuidar tu energía y consumes menos licor y si consumes sustancias ya no las consumes hmm. y ya te vuelves ermitaño. Pues es que igual eso viene con otra sabiduría que da la edad y que Ajá, ya después de cierto momento yo me he dado cuenta que las personas se cuidan más, sí, se cuidan muchísimo más. la madurez es muy linda, ¿sabes? Yo Hmm. siento que este último año de mi vida ha sido como donde conocí la madurez más. ¿Por qué? Uy, yo no sé, como que uno empieza a entender las cosas diferentes, Hmm, a la gente que lo decepciona a uno, a hmm, las relaciones de pareja, como que uno lo empieza a entender todo como desde la tranquilidad y del comprender que el ser humano se equivoca y etcétera. hmm. Y es bonito entender la vida así, pero cuesta, o sea, lleva mucho tiempo. Yo también creo que eso solo se alcanza desde la espiritualidad, porque solo es de la espiritualidad como que tú puedes abstraerte Ujú. y no pensar tanto en ti. Puede ser, y Es, desde la edad, los años también son importantes. también, Bueno, hay mucha gente vieja que no ha madurado, es verdad. sí. Yo lo digo desde la espiritualidad porque igual mis papás son muy cristianos, son Ajá. demasiado cristianos. Entonces yo igual creo que en toda forma de espiritualidad, taoísmo, lo que sea, Ujú. cristianismo, todo, siempre hay algo de sabiduría. Ok. Entonces, a pesar de que yo no creo en Dios, sí hay muchas cosas que ellos me enseñaron a mí que yo trato de aplicar, que es, pero cosas básicas, o sea, sé bueno con el prójimo, al que más se le da, más se le pide, y yo siento que eso también trae cosas buenas a tu vida. Yo he pensado en algún momento en volver a la espiritualidad, pero no, es que yo cuando leo reglas de sexualidad y esas cosas no me gustan, pero yo digo, ¿cómo no digamos gente como Falcao? Ajá. ¿Cómo no le va a ir bien en la vida? ¿Qué hace Falcao? Marica. Va, trabaja, luego llega, además su esposa, no hace más, no le hace Hacen daño a nadie. hijos. Y Sí. sí, cómo le va a ir mal en la vida? A mis papás por eso también les va muy bien, porque son personas que van por la vida tratando de hacer el bien y ser buenos con ellos mismos, con Sí. sus hijos, les va a ir bien en la vida. Ok. Tú has logrado un montón de cosas. ¿Tú sientes que en algún momento has estado demasiado enfocado en el trabajo al punto de que te genere perjuicios? ¿O sientes que siempre has manejado No. como un balance muy bueno entre la vida personal y el trabajo? Yo creo que sí me he dejado consumir bastante por el trabajo. Mm, Y eso a veces me ha generado como problemas de salud, ¿sabes? Como un sí, poco de estrés, de algunas dolencias o lo que sea. Y yo me di palo mucho tiempo porque es que yo venía con una mentalidad muy hippie, ¿sabes? ok. Y muy austera. Que a la larga es muy bueno porque yo sí creo que fue lo que me hizo crear como una conciencia social más fuerte, ¿no? Mm, Pero yo siento que en muchas oportunidades le dedicaba demasiado tiempo a cosas que me generaban mucho conflicto, que me hacían mm, descuidar también mi economía. mm, Entonces tenía como problemas con ello. Y en un momento me di cuenta que me dedicaba a hacer muchas cosas.
Entonces yo decía, hey, una persona como enfocada que quiera ser muy exitosa económicamente seguramente elegiría una sola cosa y se dedicaría a hacer muy bien esa sola cosa. Sí, Pero yo estoy haciendo varias cosas sin ser la mejor en ninguna. Entonces era como que, bueno, las periodistas me reconocen como periodista, pero no como una gran periodista. Las claro. actrices porno me reconocen como actriz porno, pero no como la mejor actriz porno. Mm, Las modelos webcam me reconocen como alguien de la industria, pero no la que más transmite. mm, Las escritoras me reconocen como alguien que escribe y escritora, pero no como la mejor escritora porque tienen su élite, ¿no? sí. Entonces yo era como que, demonios, ¿qué hago con esto? Entonces un amigo me dice como, me dijo una vez, me dijo, hey, te voy a presentar una coach, a ver si quieres asistir con ella, Eso es muy escucharla, bueno. y de pronto una coach te indica como hacia dónde tiene que ir tu futuro y hacia dónde centrarte, ¿cierto? Mm, Pero yo después decía como está bien, seguramente es parte de mi madurez el querer hacer todo a la vez y no enfocarme en una sola cosa, pero después me di cuenta que tenía que ver era con mi esencia y con mi personalidad y que de pronto pelear contra eso era pelear contra mi propia naturaleza. Entonces yo dije, puedo hacerlo, de alguna manera puedo intentar hacerlo de una forma más responsable, de pronto filtrando más las cosas, mm, o sea, de pronto de ese abanico de posibilidades que tengo en cosas que puedo hacer, mm, reducirlo a un grupo un poco más pequeño de mm, cosas que quiero hacer, que me hacen bien a mí como persona, que también creo que son importantes o que pueden ayudar de alguna mínima manera a la sociedad, pero sí. también que me generen ingresos, porque yo necesito vivir y estar tranquila, ¿sabes? Y yo dije, vengo de muy abajo y quiero estar bien económicamente. Entonces yo creo que es lo que he venido haciendo últimamente y es como elegir esas pocas cosas en las que me quiero quedar. La política es la última en la que estoy, pero Mm, después de la política, o sea, si no lo logramos ahorita pasar la consulta o que nos vaya bien, ya tengo otro montón de posibilidades de cosas que quiero hacer, porque yo estuve estudiando el año antepasado muy fuerte guión de cine, sí. construimos varios guiones, yo estaba trabajando en producciones como coordinadora de intimidad para Netflix, para Caracol TV, Coordinadora de intimidad, me imagino que es en las escenas que hay intimidad sí, como... como hacer toda la coreografía de la escena, revisar como la psicología de la escena, cuál es el comportamiento sexual del actor dependiendo de su personaje. Entonces era una cosa bien interesante, ¿sabes? Como Mm, ponerle toda esta filosofía y psicología a una escena sexual para que no fuera simplemente sexo por sexo, mm, sino un sexo que cuente algo y que sea coherente con la historia. sí. Entonces estaba en eso y yo siempre había escrito desde chiquita y entonces yo dije, hey, yo nunca he escrito para audiovisual, vamos a intentarlo. Entonces me puse a estudiar con estos profes de San Antonio de los Baños, de la Escuela de Cuba, de Cine de Cuba. Sí, Fue una escuela que Gabo le regaló a sí. Fidel Castro. Entonces me puse a estudiar con ellos y yo dije, hey, me gusta esto, me destacaba en las clases, yo dije, esto está chimba. Construimos dos guiones muy bacanos. Ahorita estaba coescribiendo también con un guionista colombiano muy teso, un largometraje que tiene que ver con la industria para adultos. Entonces yo dije, hey, por ahí me gusta, vamos por ahí. Me encanta hablar de sexualidad, de contar sobre la sexualidad, porque yo creo que la sexualidad para mí ha sido como algo sumamente revelador, más allá como de un acto penetrativo, Mm, es como de hablar de cómo el comportamiento humano se teje alrededor y se mueve alrededor de la sexualidad, de cómo se relacionan con su propio cuerpo, sí. con el sexo opuesto, ¿sabes? Con Mm, el deseo, con el poder, con el coqueteo, con el deseo de llamar la atención. Entonces eso me parecía que era muy importante poder impregnarlo en historias, porque a mm, veces cuando se aborda el sexo desde algunas historias audiovisuales es muy simple, es muy X. Hay un último cine que está haciendo las cosas maravillosas, pero, ¿cuál? por ejemplo, a mí me gustó mucho esta película de Anora, de una chica que era bailarina erótica y que se Ok. casa con un jovencito y tiene una última escena. Amé esa escena. Era una Sí. escena sexual donde ella está con una escolta que la escolta la estuvo cuidando durante todo ese tiempo y es un sexo en el que ella tiene rabia, tiene frustración, pero al Mm, mismo tiempo mucho deseo por este hombre y este hombre es un hombre que la está cuidando, pero al mismo tiempo la desea, pero la respeta y entonces lograr como imprimir toda esa cantidad de emociones en un acto sexual para darle un cierre a una historia maravillosa, pareció una chimba. ok. O esta otra película que era se me olvidó cómo se llama, de esta mujer que le cambian el cerebro, que eso le dio mucho de qué hablar porque ay, esa película, ¿quién es? Ay, el de la langosta, se me olvida.
Tampoco sé cuál es X. la langosta. X. No, pero una película donde hablan del trabajo sexual, de la Sí. vieja que empieza a descubrir el mundo y decide volverse a Ya sé trabajar cuál, lo lo peor es sexual. que sí, sí, esa película Sí, que sí, sí, tiene sí, como sí. Con William una Dafoe. estética. ¿Cómo se? Sí, 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 sí. sí, que Esa es empieza de... como que es como una bebé en el cuerpo de una adulta. Esa. Uf, muy Ese. buena. El cerebro de una pequeñita. Eso Sí, es un tremendo peliculón. sí. Eso es un peliculón. O por ejemplo, la sexualidad vista desde Lars von Trier. Esa película del anticristo. O la de Mm, Ninfómana. Uy, poder transmitir todo lo que implica la sexualidad en el audiovisual es una cosa bellísima. Y en la ficción también, en la mm, escritura es una cosa deliciosa de poder leer. Entonces son vainas que quiero seguir haciendo también y que mm. seguramente si no nos va bien en la política. O sea, en realidad la política es un problema al que me quiero meter durante 4 años, Sí. porque tenemos un objetivo claro y porque creemos que está en nuestras manos poder hacerlo ahora para que no le cueste más vidas y más Mm. dignidad a muchas mujeres del país. Pero, pero bueno, eso esperamos no tener que abandonarlo nunca y seguir trabajando en ello, pero poder abordar también otras cosas que he querido hacer desde siempre. Sí, a mí me parece que muy chimba que tú siempre has tenido como muy claro. O sea, yo veía como las entrevistas y siento que en todo momento de lo que tú has hecho, como que hay una coherencia en todo lo que hace Amaranta. O sea, Ajá. desde el periodismo y desde todo, siempre hay como unos valores a los que tú crees y de los que eres como muy fiel y eso se ve plasmado como en todo lo que haces. Mm, Gracias. yo siento que tú tienes eso, tú siempre has sabido lo que quieres hacer. Ujú. ¿Tú qué le dirías a una persona que no sabe qué quiere hacer? No tengo ni puta ¿No? idea. ¿Sabes? Alguien que no sabe qué quiere ser. Mm, No, yo creo que a veces el ambiente y el sistema le genera a uno muchas distracciones, sí. ¿no? Las redes sociales le venden a uno ideas, historias, perfiles, personalidades, y entonces uno a veces termina como recogiendo esas cosas de las otras personas Mm, por falta de autenticidad. Y yo creo que lo sí. importante es como poder sentarse en el silencio, en la soledad, a descubrir exactamente qué es lo que a uno le gusta hacer, qué es lo que Mm, quiere hacer, ¿sabes? sí. Y enfocarse por ahí. A mí me pasó, por ejemplo, cuando dejé de hacer por... yo entro a mi closet y claro, veo toda la ropa de Amaranta. Sí. Y yo ya me había quitado implantes de seno porque yo tenía unas tetas así que entraban antes que yo a cualquier lugar. Y entonces me doy cuenta que no era lo que quería mostrar, que no era la forma en la que me quería vestir. Y yo duré un año encerrada en la casa como repensándome la vida otra vez, diciendo, bueno, pero ¿qué soy? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Me gusta ser la vieja atrevida o no? ¿Me gusta andar con mucho escote o no? ¿Me gusta ponerme estos tacones de 12 centímetros o andar en tenis? Y reentender otra vez como qué era, ¿no? ¿Qué era lo que quería Mm, hacer? ¿A qué me dedicaba? ¿De qué forma me quería relacionar con la gente? ¿O de qué forma quería tener sexo? ¿Con quiénes me quería acostar? O lo que sea, o a qué me quería dedicar. Yo creo que uno a veces tiene que hacer eso. Obviamente son cosas que brindan algunos privilegios que, sí. pues no todo el mundo tiene el privilegio de, ay, me voy a encerrar un par de meses a repensar qué es lo que quiero hacer, porque pues ahí están las cuentas, ahí está la rienda por pagar, ahí está el trabajo explotador. Pero yo creo que de pronto sentarse a pensar en de verdad qué es lo que le hace feliz a uno y buscarlo de alguna manera. De pronto a veces no se puede hacer directamente o abandonarlo todo y me decido a hacer lo que quiero hacer, pero Mm, de pronto hay formas progresivas de poder intentarlo. Y yo creo que vale la pena porque, marica, la vida es tremendamente sí. corta, el mundo se va a acabar rapidito, como para que uno haga tantas cosas que le hacen infeliz, ¿no? Mm, Reitero, puede sonar como a un privilegio y lo es en mm. una sociedad tan desigual, con trabajos tan esclavizantes, pero yo creo que uno debe buscar de pronto la manera de hallarle la forma y de poder hacerlo. Sí, es que yo siento que a veces eso pasa sobre todo cuando tiene como un llamado de alerta, no Ujú, sé cómo decirlo. A mí me pasó que cuando llegó la pandemia, yo en ese momento no estaba haciendo comedia, yo había hecho comedia como año y medio, ujú. lo dejé por 3 años porque me sentía muy deprimido y yo como que siempre había querido hacerlo otra vez. Pero deprimido, ¿por qué? ¿Porque te sentías frustrado por el año que había hecho comedia? No, ¿O, no, 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 a o mí me iba depresión en mal, general? a Ajá. mí me iba mal, pero yo lo manejaba, o sea, yo siempre he sido un campeón para comer mierda Ok, en tarima. ok, ok. Como que eso no era un problema para mí, eso yo lo he manejado y siempre lo he visto como parte del proceso. Eran como otras cosas externas en mi vida que a mí me hacían sentir muy deprimido. ¿Y cómo te fue con la depre? ¿Lo superado o qué? Es que yo no hablo las cosas, o sea, a mí me cuesta, eso es lo que estoy tratando de descubrir como este Ah, último año, como hablar más de mis sentimientos, igual me cuesta, o sea, a ver, yo no soy cuéntame como, tu sentimiento.
Es que me cuesta para mí mismo, Cambiamos. como que yo me los niego. O sea, a mí me Ok. cuesta mucho, por ejemplo, llorar. O sea, para yo Ujú. llorar, yo, por ejemplo, me tengo que trabar o me tengo que emborrachar y ahí puedo Ajá. como comprender mis sentimientos y es medio Ok. bonito. Un día me trabé y lloré y ni siquiera entendí bien por qué, ¿me entiendes? O sea, como ese tipo de cosas. Pero entonces yo tiendo mucho a que con mis propios sentimientos, pues obviamente yo no soy homofóbico ni nada, pero si hay una parte de mí que dice, ¡oh! ¡Qué gay! Ni No, siquiera que gay, cool. sino como ya, o sea, ya, no pasa nada. Yo siento que tengo eso porque en esos años que estuve deprimido, yo como que lo que hice fue reprimir y reprimir y reprimir. Ok. Y esa fue como mi forma de lidiarlo y de alguna manera salí como del hoyo de querer morirme a volver a hacer comedia, que cuando volví a hacer comedia sentí que recuperé una parte de mí. Pero entonces a lo que vi es que cuando llegó la pandemia y ya fue como no puedes hacer comedia, porque antes siempre era como está ahí y lo puedes hacer, pero ahorita no. Cuando ya me lo quitaron, dije lo quiero hacer. Y ese fue como el llamado que yo Ok. tuve. Pero sí te entiendo que es algo que a veces pasa desde el privilegio, pero cuando uno siente ese llamado, siento que toca hacerle caso, porque también he escuchado historias de otras personas que pasan mucho tiempo de su vida sintiendo eso y no hacen nada al respecto y ya luego se dan cuenta Sí. como muy tarde. Tú entonces con todos estos sentimientos que tenías, ¿tú los manejaste así como a través de la espiritualidad o a través de qué para como poder superarlo y poder volver otra vez a sentirte bien cuando me decías que tenías esa crisis? Como de la depre y todo eso, Sí. sí. Uy, es que yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Mm, Yo ya venía con depresión desde que era niña mm, y nunca había podido como tener un especialista. Tú sabes que la mierda, la salud mental en Colombia es un desastre. sí. Entonces no había tenido como la oportunidad de pagarme un psiquiatra ni nada. Cuando entro al POR, pues ya Mm. tenía económicamente la posibilidad de hacerlo. Empecé a ir al psiquiatra. Me medicaron durante un par de años con Prozac, que era como lo típico de la depresión. ¿Sientes que eso te quitaba como tu cierta capacidad de... Me ayudó mucho. A Sí? mí sí me ayudó. O sea, porque era antidepresivos y estos de dormir, ¿no? Yo nunca me Sí. tomaba las de dormir porque eso sí sentía como que me opacaban demasiado, mientras que las Mm, de la depresión sí me ayudaban un poquito a estar mejor. Yo creo que las tomé no sé cuántos años, yo creo que unos 2 años largos, 3 años. mm. Luego lo empaté en pandemia también con una psicóloga con la que hablé durante mucho tiempo. Fueron casi 3 años de terapia constante. También otro privilegio que uno a veces no se Mm. puede dar y que fue gracias a que estaba teniendo como estabilidad económica que lo pude hacer. Y duré con ella bastante tiempo. Aún hoy en día nos vemos, no nos vemos tan seguido como antes. Ella me dio de alta, pero Mm. para mí fue súper importante y fue como un ángel que llegó a mi vida porque una vieja reinteligente, feminista, que me ayudaba a entender mucho las cosas. Mm. Y hacer el proceso con ella fue muy bacano. El yoga también me ayudó demasiado. El yoga fue para mí un punto importante y necesario en mi vida. ¿Cómo sientes que te ayuda el yoga? Uy, yo no sé, yo creo que fue como el encontrarme de verdad conmigo misma, toda la Sí. meditación, para poder encontrar como las respuestas en mí, ¿no? Como Mm. para que las respuestas y mis acciones y mis decisiones vinieran como de verdad desde adentro y no desde mi boca hablando antes que mi cerebro. Entonces yo como que me permitía una reflexión mucho más profunda de las cosas que quería hacer. Yo tuve problemas con el licor, marica, ¿Sí? muchos años, porque a mí no me pusieron control desde chiquita y yo empecé a beber muy pequeñita. Claro, trabajando. Sí, 13 añitos tenía, ya bebía como loca, entonces Ush. tuve que empezar a trabajar también en eso, en revisar Mm. cómo controlarlo, cómo eso me estaba destruyendo la vida y me estaba llevando a situaciones en las que yo no quería estar. Entonces hoy en día yo, por ejemplo, tengo un círculo de amigos muy reducido, o sea, tengo un mejor amigo y tengo otro amigo y ya. Y me lo paso como muy encerrada en la casa, como muy en eso, porque ya mi época de fiesta, de cosas, afortunadamente nunca me gustaban las sustancias, era más como el licor, porque Mm. también es una sustancia, pero fue como que ya ahí fui superando todas esas cosas y dije como, ya estoy en el punto de autocontrol más bonito que existe, y me gusta este punto, ¿sabes? Y me gusta estar Sí. ahí. Pero necesité varias cosas para salir de la depre. Y la depre también es otro privilegio, pucha, o sea, Sí. tú no te curas de la depresión yendo a las citas de la EPS de 15 minutos donde la doctora ¿Cierto? no te dice nada, un desastre. A mí eso me Hay parece una chica chistoso como 20 paisa que minutos. hace, es que doctora gonorrea. Yo soy, Mm. ¿cómo es? Psicóloga gonorrea, no sé Psicóloga qué. no... Ah, yo la he visto, es muy buena. Es muy buena, así tal cual es a veces la salud en Colombia, o sea, con los mismos psicólogos eh, agobiados de tener que atender tanta gente en el día y no tienen otras opciones laborales. Entonces Mm. es un desastre, ¿sabes? Y yo creo que me ayudó mucho eso. Luego
alejarme del licor, comer bien, marica, la alimentación es súper importante. Hay muchas neuronas como en el sistema digestivo y eso va conectado total. Entonces, comer más saludable, prestarle atención mucho a mi cuerpo, aprender a poner límites con la gente, Mm. aprender a decidir dónde quería estar y dónde no, qué personas me servían y cuáles no. Yo creo que fue Mm. mucho tiempo de mucha reflexión para hoy en día lograr estar como con una estabilidad mental y una madurez que yo digo, ay, hijo de puta, me gusta cómo estoy, cómo me siento y cómo pienso. Y es bonito eso. Sí, sí, es lo que a mí sí me gustaría tener. O sea, es que tú dices que, o sea, lo que te entendí es que debería hacer todas las cosas que no me gusta hacer, Ajá. porque yo sí llevo demasiado tiempo como haciéndole el quite a ir a terapia y esas cosas porque me parece como No, eso es sumamente una difícil. belleza, eso es una belleza. Que Mm. no te pierdas ese regalo. Eso yo creo que es lo primero lo que uno tiene que invertir en la vida, en Sí. salud mental. Porque ahí deriva toda tu vida, depende de muchas Mm. cosas. Y pues, claro que hay ocasiones donde la terapia puede ser un choque muy fuerte que reviva de pronto otras cosas muy dolorosas y en vez de ponerlo a uno bien, inmediatamente más bien lo lleva como a los sótanos del infierno. Mm. Y entonces luego salir de ahí cuesta un poco más de tiempo, pero en la mayoría de los casos, o sea, es algo importantísimo. Solo que hay que tener feeling con el doctor. Eso es Sí. también como una relación de pareja, ¿sabes? Ok. Hay que encontrarle el swing, alguien que piense un poco como tú, que sea chévere. Yo creo que mi psicóloga disfruta ser mi psicóloga. Sí. Sí, y mi psiquiatra disfrutaba. Al final era como que él quería era puro chisme político y vainas que yo le Mm. contaba, entonces no volvía. Que yo no me prestaba atención a mi consulta, sino a que le contara chismes. Ok. Pero fue muy grato haber ido. Fue un gran regalo que me di. Sí, eso que tú dices del feeling a mí sí me pasó como Ujú, con... Es que he ido como a dos y las dos me dicen cosas que yo así como... ujú, ujú, Yo fui una que me decía, pues yo hago comedia, yo tengo obviamente mis posiciones sobre la comedia ujú. y ella me dijo, es que el humor más bonito es el humor blanco. Entonces yo fui como, Y está bien satanizado el humor negro. ¿los psicólogos? Sí. No, no Ah, ok, digo en en general, general. en la sociedad. Mira que sí, no, yo siento que cada vez A la es que gente le encanta, todo el pero de mundo cada todas vez maneras está... está ese límite ahí como el que dice como, hey, no debería ser así, ¿no? ¿Sabes cuál es mi lectura? Mi lectura es que hubo una ola durante un tiempo de mucha gente diciendo eso está mal, Ajá, que eso generó una contraola de Fox News, de un montón de cosas, ok. que yo siento que también es como de alguna manera el éxito de Rogelio, que también siento que es muy contextual, porque hay veces que la gente solo quiere un hijo de putazo. Ajá. Me da cuenta que hay veces la gente le encanta, es lo más gonorrea del comentario más negro, y yo siento que es una respuesta. De igual Ok. manera siento que luego va a ir como de vuelta. O sea, yo te pregunto todo esto porque siento que durante los como último año, 2 años, Ujú, no más, yo creo tal vez por ahí 3, yo he estado trabajando demasiado y siento que me he descuidado a mí en muchos momentos, pero fue porque cuando yo llegué a la comedia, yo dije, ok, yo quiero hacer comedia. Luego yo me di cuenta que vivir de la comedia era muy difícil. ujú. Entonces que incluso yo conocía a comediantes que decían, yo vivo de la comedia, y yo decía, ok, sí vive de la comedia, pero le toca duro, le toca muy Claro, apretado. sobrevive la comedia. Entonces, sí, sí, es que es eso. Es que hay unos que es como más o menos está sobreviviendo. Entonces yo dije, yo quiero hacer comedia, pero yo no quiero tampoco por eso bajar mi calidad de vida. Entonces dije, pues tengo que entonces que trabajar mucho para ser el mejor, porque en cualquier oficio, o sea, dicen que a los diseñadores gráficos todo les va como un culo, pero si tú eres un buen diseñador gráfico, te va a ir bien. Ujú. Entonces yo estuve trabajando mucho tiempo, eso sumado a la depresión, que siento que también fue como mi forma de bloquearlo, y trabajé y trabajé y trabajé, y siento que entre más trabajo y como más cosas conseguía, más vainas me ponía y más cosas reprimía, al punto que yo sentía que ya eso me estaba afectando relaciones cercanas que yo tenía. Ujú. Entonces por eso últimamente digo, o sea, ya tengo la cita para terapia, Yo creo que pero este podcast lo estás haciendo por hacer terapia. más o menos, sí, Ese debe ser el nombre. ese debe ser el nombre, Haciendo terapia terapia. con Amarante. No. Pero entonces sí, últimamente siento que uno tiene que cultivar, que uno se puede cultivar a través del trabajo y a través Ajá. de vivir de lo que te gusta, Ajá. pero tiene que haber un balance porque si no, todo se te va a la mierda y yo sentía que en un punto todo se me estaba yendo a a la mierda. Que yo, por ejemplo, me levantaba en la noche y yo estaba pensando en un chiste o en algo para grabar o en algo así y me soñaba también con eso,
Pero de alguna manera eso también era lo que me permitía el éxito, Ajá, ¿me entiendes? Entonces ya en un punto no sé bien qué es lo sano y qué no. ok. Entonces por eso te preguntaba eso. ¿Cómo es la exigencia en una industria para mantenerse vigente? Porque yo siento que en todos los campos hay Uf, alguien que siempre está tratando de mantenerse vigente, pero ahí cómo es. uf, interesante, teso. Bueno, si era la forma, es que también la forma en la que yo hacía por que fue hace 8 años, en Mm, 2018, 17, 18, 19 más o menos, mm, pues era diferente porque era todavía con las productoras, sí, viajando a otros países. Entonces había como unas dinámicas, ¿sabes? Como empezar haciendo cosas muy soft, de pronto escenas con un hombre, con una mujer, penetraciones vaginales, mm, y como que todo se iba haciendo progresivo, pero tenías que dar de a poquito, de a poquito, de a poquito, sí. porque si entregabas todas las prácticas en las primeras escenas, no te volvían a contratar. Entonces, eso se trataba. Y sobre todo que te medían mucho las views de los videos, ¿no? Entonces era como que superaran las 500.000 views en una página, eso era muy top. Eh, pero ya, ¿cómo se hace la pornografía hoy en día? Ya es completamente diferente porque Más depende mucho de independiente. las redes sociales, de que tengas muchos seguidores en redes sociales, de que te veas muy bien estéticamente. Siento que ha cambiado a la hora de pronto Colombia o Medellín un poco apoderarse Mm, como de la industria para adultos, propone unos cánones estéticos también diferentes que son mucho más elaborados, ¿no? sí. De una chica que se vea muy bonita, que tienen bastantes cirugías, que hay bastante perfección estética, mientras que en ese momento cuando trabajamos para productoras, valía mucho el error, ¿sabes? Sí habían unos cánones estéticos, pero valía mucho las boobies un poco caídas, las boobies grandes, el vello púbico, ¿Sí? el gordito, el cuerpo natural vendía demasiado, ¿Ya no? ya no tanto, ya siento que se ajustó todo más como este canon, que se alimentó quizás con la estética que buscan otros países a través de las cirugías plásticas, ¿no? Entonces Mm, ya se habla más de lo tuneado, del cuerpo tuneado, y eso mismo es lo que se consume, creo yo, es lo que yo percibo, ¿no? Habría que revisar de pronto más las estadísticas de la pornografía. Entonces ahora el mantenerse vigente requiere de muchos seguidores, de estar muy perfecta y muy elaborada estéticamente, de mm. compartir demasiado en redes sociales. Y yo creo que puede que sea más demanda. No, yo creo que son diferencias, simplemente son Mm. diferencias, porque demanda un poco más de esa figura pública en redes sociales, Sí. de una creación de contenido muy continua, demasiado continua, que de pronto puede ser un esfuerzo mayor, pero se puede hacer también de formas más independientes, ¿no? Que proporciona espacios más seguros, Sí. porque entonces es la modelo haciendo el contenido en su casa o con su grupo de amigas o, ¿sabes? Y Sí, es con el mejor, novio. Sí. claro, que con las productoras que de pronto no teníamos ese alborote de tener que estar compartiéndolo todo en redes sociales porque hacíamos menos escenas, hacíamos una escena semanal, una escena cada 10 días, no teníamos que estar compartiendo todo en redes sociales, pero nos tocaba trabajar con productoras y con productoras habían grandes líos. Mm. Entonces yo creo que bueno, son varias diferencias y el mantenerse vigente cambia. A cambio de ese momento, cambió a lo que se hace ahorita con digitalidad. Yo en la comedia pasa algo similar y Ujú, es que lo que tú dices, ahora para ser un comediante y mantenerse vigente hay que hacer mucho ujú. contenido y hay quienes lo critican, pero siento que al igual que el porno te da la facilidad de que ahora es mucho más democrático. Independiente. Sí, cool. O sea, es más demandante, pero al mismo tiempo está en tus manos, porque Claro, con no la comedia, dependas de un canal de televisión, exacto, sí. es lo mismo, es decir, Ujú. como, y hay comediantes que critican eso, no, es que ahora toca subir un clip todo el tiempo y tal, y yo digo, pues los gatekeepers o las personas que están ahí decidiendo si tú la logras o no siempre ha estado. Lo que pasa es que ha cambiado. Antes era un productor de una televisora que decidía si tú grababas en Sábados Felices o no, que eso incluso en su momento también era negocio, pero ahora Y que depende mucho muchos más de ti. terminaron sin nada después de Sí, tantos años trabajando para canales y para todo esto. Y son personas que de pronto han envejecido sin una pensión, pero eso fue, mal, pero llevados. No, el hombre caimán, pero yo creo que debió ser por, sí, lo no, del pero hombre caimán, de varios he escuchado, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? que yo sepa del hombre caimán, Ajá, pero de resto, o sea, si Peter Albeiro tiene un Ferrari. Arias Ferreros. Carro Loco pues lavó plata, pero está bien. ¿Cuál es Carlos? Ah, Carro ese como Loco que es. lo imputaron, ¿no? ¿O no?
Uf, yo no sé bien Uy, qué pasó con él, sí. pero ese era el chisme Sí, que hace estaba como lavando mucho tiempo, plata, ¿no? Si no, presuntamente, si no, no presuntamente. sabemos. No tenemos ni idea. Pero sí, y era mucho más cerrado. Ajá. Ahora yo nunca he ido a un canal de televisión y me gusta pensar que me va bien. Y hay muchas personas que se salen de los cánones que pueden salir en televisión o no depende de otras personas. Hoy en día, desde que tú tengas el celular y la sepas hacer, tú puedes ir escalando y a mí eso me parece muy chévere. Y es de mucha constancia. Además que tú lo estás haciendo muy bien, ¿no? O sea, a los 26 años yo estaba haciendo por... y todavía tenía depresión. Pero no, te iba mejor que a mí. Yo lo haría. ¿Será? Por... Sí, sí, yo lo haría. Oye, sí, podría ser por... Lo que pasa es que ya el porno también se censura mucho y tiene mucho shadow ban en las redes. Entonces, a veces yo, por ejemplo, he tenido Only en varios periodos de la vida Hmm. y promociono el Only y tuf, un shadow ban tremendo, me cierran redes, me... Pero pregunta ahí, es que eso es lo que yo no entiendo. Hay muchas chicas que, por ejemplo, tienen el shadow ban, pero ¿cómo hace Instagram para detectar ese shadow ban? O sea, ellos desde que lo tengas en tu... Por Ok, los enlaces que compartes y por el contenido erótico. También es que uno tiene bastante enemigo que llega a reportar las cosas que uno va haciendo. ok. Entonces eso también es agotador porque te hacen combos. Yo tengo un grupo de feministas que, ay, Dios mío. ¿Qué te dice esto? Claro, yo publico cualquier cosa y de una vez van y me banean. Ay, me da risa Cuando que a mí no jamás me ha son, atacado una feminista. ¿en Jamás. serio? Qué de Jamás en la buenas vida. eres, qué de buenas. Uy, no, eso es un desastre, es bien agotadorcito. Y uno es como que, ay, no. Y después uno para responder ahí un mensaje, uy, no, me genera mucha pereza. Sí, Quisiera ser de los que usan ChatGPT para responder. sí, yo veía que a ti te atacaban los feministas y yo, Amaranta, Sí. no me han hecho nada a mí. Yo te iba a decir otra cosa. Sí, como que yo le he pensado como, pero desde la perspectiva como muy amateur, es que yo a veces, por ejemplo, veo que una pareja sube videos Ajá, y digo, marica, son una pareja de novios que se quieren y culian y lo suben y se hacen sí. millonarios con eso me suena una chimba. O yo veo que hay manes que también llaman chicas, pues no sé bien cómo funcionan las negociaciones, pero que sí se ve algo como sin tanto intermediario que yo digo, chévere, yo podría trabajar como bajo eso y que siempre sea bajo mis Mira, condiciones. la vida es muy corta, cumple tu Sí. sueño. Adelante. No, pero mentira, tú estás reenfocado en el humor y te estás yendo putamente bien. O sea, tú en un par de años ya vas a estar en realities, en programas de televisión y Ay, yo no siendo quiero eso. demasiado top. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir renovándose y tú Sí. tienes una mente fresca y sabes y entiendes eso, ¿no? Ir Hmm. frescando porque de pronto hay algunos humoristas que sí se quedan como en un solo lugar y no Sí. avanza nada y ya luego es más de lo mismo, que eso es un reto, ¿no? Siempre, o sea, estar reinventándose en lo que sea que uno hagas es muy retador. Sí, eso es lo que le pasó a los de Estados Felices, digamos, yo le escuchaba, no me acuerdo aquí, pues no voy a decir nombres tampoco, pero que ya las vistas han bajado mucho, o sea, ya Sí. la pauta ya no se paga igual, Ajá. y sí toca estar renovándose todo el tiempo, pero yo haría contenido para adultos, es que eso es lo bueno de ser comediante. Yo puedo decir lo que quiera, y como yo me la paso diciendo estupideces todo el tiempo, ¿me entiendes? Como Todos van a que creer que es un chiste. eso en parte y que al mismo tiempo yo me he dado cuenta que muchas personas no me toman en serio, o sea, alguien me toma en serio, yo digo como también, pues, o sea, ¿cómo me vas a tomar en serio a mí? Hace poquito yo dije que la música de Shakira me parecía gay. Y un man me escribió y yo dije, pero a ti qué te importa lo que yo piense, weón, yo estaba haciendo un Sí, chiste, weón. Y como yo no necesito tener una imagen seria, sí. yo puedo hacer lo que yo quiero. Es que eso es lo que me gusta de la comedia. Había un actor que, pero ese man sí era un desastre y terminó por allá preso por grabar con menores de edad, pero era horrible. Pero bueno, era Torbe, que era ¿Torbe? Torbe, ¿te acuerdas de Torbe? Sí, yo vi a Y Torbe. Torbe se grababa como con gafas y Sí. tratando de hacer humor en la por... Puedes intentarlo. Ahí por comedia, Contactar hace ahí con las poquito, amigas. Pues ya no se hace tanto, creo yo, ¿no? yo alguna vez le escuché a un productor que ellos trataban de hacer por comedia y que por eso ahora tú ves como miniatura, esos anuncios que aparecen como que son Las como una especie de parodias, GIF, ¿no? no tanto las parodias, sino que ahora tú ves como escenas, pero a mí no me parece chistoso porque no sé si es la intención de ellos, pero que sí ya es una vaina de... La vieja por alguna razón se tropieza, le baja el pantalón y el man tiene una parola así de la nada Sí. y la vieja ve eso y hace... Y empiezan a culiar que yo digo, esto no tiene nada de apelativo sexo. O sea, yo nunca he tenido una Pero hay interacción gente, así. pero sí, eso se mueve mucho. Eso se mueve mucho. Yo hice un video que era de Navidad Sí.
y era un DP y era, ay, ¿qué era lo que pasaba? Como que era el espíritu de la Navidad que llegaba y visitaba el Ok, mar y entonces me veían así a lo lejos, a las escondidas. Y sí, a mí se me cabía el jabón, y entonces yo me agachaba y tenía un sí. flujo, una vaina así. Y, y la gente recuerda mucho sus videos y les gusta. ¿Sí? Estaba otro incluso donde, uy, ese fue el que más comentarios me daba y yo odiaba ese video porque hubo cero química con el actor. Sí. Fue re incómodo, pero a la gente le gustaba mucho el video e irónicamente decían, Amaranta, te parece que lo disfrutaste demasiado. Se te ve Mm. esa cara de placer. Y yo como, marica, cero. Tenía que parar cada 5 minutos a pedir lubricante. Era un desastre. Pero es una periodista entrevistándonos mientras hacemos la escena. Y Sí, en un momento ponemos como unas toallas para tapar a que la periodista supuestamente le hace una mamada al actor. sí, Entonces, a la gente le pareció eso chistosísimo y sí, fue uno de los videos más vistos. Y mira, todavía me sí. escriben mensajes diciéndome cómo no, esa escena es fabulosa, me encanta, la disfruté mucho, no sé qué ha pasado con esa periodista, siguieron hablándose. Y yo como que, ay, Dios mío, no me pregunto por esa escena que fue un puto desastre. Mm. Pero no, es que el humor se mete en todas partes, marica. El Sí, es humor, cierto. el humor logra calar siempre, en todo, en lo político, en, Mm. en lo social, en todo. Full. En lo político, es que la gente que ha intentado hacer comedia, la gorda Fabiola intentado, perdón, la gente que ha intentado hacer política de la comedia, yo digo, no. O sea, en tu caso me parece muy razonable porque tu bandera Pues la política gorda es lo que... Fabiola se lanzó a algo político. ¿Ella fue candidata? ahorita no, evidentemente, pero, No. pero en su momento creo que sí. ¿Sí? Alerta creo que también. O sea, si me equivoco con la gorda ¿Sí? Fabiola, me disculpo. Pero sí es uno de esos felices que tú dices como, no entiendo. En tu caso me parece que tiene todo el sentido del mundo, Ah, porque las cosas que tú defiendes y por las que participas tienen coherencia con todo lo que has hecho. ah. Pero en el caso de ellos yo digo como, no entiendo. Ahorita el Mindo se lanzó al Consejo de Cali, que ¿Sí es es en como, serio? ¿Pero si es de verdad? No. mentiras, puedo estar diciendo mentiras, alguien me lo dijo. Sí, O sea, mi porque fuente no es es que yo he TikTok, visto un pero par de videos que han salido de él, pero, o sea, yo siento que es una parodia. O sea, yo no lo he tomado en serio. Bueno, al igual que elecciones a consejo todavía no hay. hmm. Sería que se lanzara a cámara, puede ser. Uf, pero uy, me acabas de dar Pero una idea muy áspera. hasta un personaje político. No, pero si lo digo como si fuera en serio, o sea, no lanzarme de verdad, pero si lo hago como si fuera, Claro. porque la gente va a decir Co- como, este hijo de puta que hace lanzándose al Y dices, consejo. y mi Muy buena fórmula es idea. Amaranta Hank. Amaranta. Ay, me tiras todos No, y hay otro chico que hace esa vaina de que odia a Petro, lo odio, lo odio, Uy, lo ese odio. man ahorita está muy viral, ¿cierto? El que Sí, odia a Petro. sí, sí, ¿Si sí. vieron lo que hizo Petro? Sí, lo odio. Sí, Y yo lo vi conectado en TikTok y el sí, tipo, sí, es como su personaje. es muy bueno. Pero es bien curioso. Hmm. Amaranta, muchísimas gracias por venir. Ujú. Muy bueno, o sea, la verdad, es mi primera vez haciendo esto. Me Ajá. encantó que estuvieras acá y muchas gracias por venir. Mira, me honra muchísimo que hayas decidido invitarme para tu primer podcast. Muchas gracias. Qué chimo también esa colaboración que hicimos, Hmm. que se compartió tanto y que la gente habló tanto de esos temas. Sí, le Te funcionó admiro muy bien. mucho. Yo te empecé a seguir hace rato porque yo te dije como, hey, me gusta mucho el humor Hmm. que haces. Y nada, qué chimba que tú siendo tan joven estés goleando tanto, que se te pase la depre, que te vuelvas el actor porque tú quieres ser y que seas el humorista más exitoso de Colombia y Muchísimas latino gracias. y de todo. Gracias, Muchísimas gracias, gracias por la Amaranta. invitación. Vota por mí. Listo. El 26 de octubre. 26 de Cuña octubre. política. 101, 26, ¿sí? 101, 101 101. al Senado por el pacto. Listo. Chimba. Chao, amigos. Muchísimas gracias.